están mis hermanos? Bienvenidos. Estamos en su curso, nuestro curso básico H. Y contenta de estar con ustedes, compartiendo esta enseñanza. Y hoy nos toca mirar un tema por demás interesante, importante que ustedes conozcan. Y el tema que vamos a mirar en esta ocasión es guarda en la oración. Ese es nuestro tema y como ya lo indicamos, estamos en el básico H y vamos a orar para poder iniciar con esta enseñanza. Vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios y que una servidora quede anulada de esta enseñanza y que sea el Señor como maestro enseñándonos. ¿Les parece? Padre, gracias porque tú te haces presente en esta enseñanza. Oramos porque sea el día de hoy tu Santo Espíritu, sea el día de hoy nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, mostrándose a cada uno de nosotros como ese Maestro, como quien nos enseña de una forma provechosa. Y todo para edificación de tu iglesia. Te bendecimos en este día. Agradecemos por la enseñanza y también confesamos que nuestro corazón está dispuesto para recibirla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como ya lo dijimos, estamos revisando el tema de guarda en la oración. Y vamos a mirar la cita base que vamos a tener para esta enseñanza, y nuestra cita base la tenemos en el libro de Isaías. Aquí la tienen en su pantalla. Yo les voy a pedir que en esta ocasión ustedes tengan a la mano su Biblia, tengan siempre una libreta para tomar notas, y es importante porque no todas las citas que vamos a manejar en esta enseñanza están en la presentación. Entonces, por eso es importante, ¿ok? Esta sí, porque es la cita base, pero vamos a leerla. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y bueno, quiero empezar diciéndote que pues en los países en general, en los diversos países que integran este mundo, aunque se esté en paz, ¿no? Aunque no haya una guerra como tal de por medio, el gobierno, las áreas estratégicas, el jefe de Estado, siempre necesitan estar protegidos por una guardia. ¿Y por qué necesitan estar protegidos por una guardia? Porque aunque, como ya les mencioné, ellos estén en paz, en tiempos de paz, no saben en qué momento va a llegar el embate de algún enemigo, ¿no? Por ejemplo, tengo muy presente, ¿no? La parte del Vaticano, como se tiene el jefe de Estado, el territorio en el Vaticano, tienen lo que le llaman la guarda y la guarda suiza, ¿no? La guardia suiza. Y el gobierno de Estados Unidos igualmente, pues, por ejemplo, ellos estaban en paz, ¿no? Hace algunos años, y ¿qué pasa? Que sufren ese embate a áreas estratégicas, ¿no? A las Torres Gemelas, al Pentágono, ¿no? De los Estados Unidos, y es por eso que ellos incluso refuerzan y aumentan las medidas de seguridad para ingresar a ese país, porque suben su nivel de seguridad por esos embates que sufrieron. Y estando muy tranquilos, ni siquiera lo esperaban, ¿no? Por eso es importante el que siempre tengan una guarda. Y en el ejemplo del Estado de Israel, ahora que Dios nos permitió estar por allá, fue la frontera que
más trabajo nos costó cruzar. La cruzamos vía terrestre y sí tardamos muchas horas en cruzar esa frontera por las medidas de seguridad que adoptan, ¿no? Porque son muy estrictos, ¿no? Son muy estrictos para dejar pasar a cualquier extranjero por cualquier embate, ¿no? O cualquier cosa que pudiera incluso traer, ¿no? O llevar ese extranjero. Ahora bien, esto es a nivel físico, ajá, esto es a nivel físico, pero ¿qué pasa en el plano espiritual? Nosotros como iglesia, como parte del pueblo de Dios, también requerimos de personas que hagan esa labor, que estén vigilando, que estén atentos a posibles ataques ustedes ya saben, de un enemigo que tenemos. Ese enemigo no descansa, ese enemigo no duerme. A veces nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, sí estamos bien dormidos, pero aquel no duerme. Y está buscando solo una oportunidad para, eh, para atacar no solamente a nuestra iglesia, a nosotros como personas y a nuestra familia. Por eso es importante que también a nivel espiritual haya guardas en la oración. A nivel espiritual es a través de la oración que se hace vallado y se hace ese límite, ¿no? Para proteger, esos límites de protección, ¿sí? Y déjenme regresar a nuestra presentación. Y justamente el primer punto tiene que ver con esta parte, ¿no? De la necesidad de la guardia de oración. Hay una necesidad, efectivamente, hay una necesidad, porque sí, Dios nos guarda, Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, con Él estamos seguros. Él es Jehová de los ejércitos. Ajá, incluso cuando vemos ciertas palabras que Él da a través de los profetas, siempre lo firma, ¿no? Firma al final y lo dice Jehová de los ejércitos y lo creemos. Él es Jehová de los ejércitos, él se levanta como ese comandante del ejército, ¿no? Y va al frente, y va al frente de la batalla. Él nos protege, Él nos guarda, sí, pero sabes que cuando nosotros miramos nuestra cita base, miramos esta palabra, nos podemos dar cuenta de cómo el Señor nos considera en sus planes y nos hace colaborar juntamente con Él y nos hace esa invitación para formar parte de ese ejército que Él lidera, ¿sí? Y es por eso que incluso algo bien hermoso nos hace parte de esta promesa tan hermosa que le da a su pueblo, porque esto se lo está diciendo a su pueblo, a su iglesia amada. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de esa iglesia amada. Tú eres parte de esa iglesia amada. Somos parte de su Jerusalén. Y nos está diciendo, sobre tus muros, oh Jerusalén, sobre tus muros, amada mía, así te está diciendo, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y luego todavía, este es como que un recordatorio, ¿no? Para aquellos que amamos a nuestro Dios, que lo tenemos siempre en nuestros pensamientos. Dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Por qué? Porque entonces le está prometiendo, o nos está prometiendo como iglesia, ponernos guardas que todo el día y toda la noche no callen. Pero además de hacernos esta promesa, nos invita a formar parte de este grupo de guardas en la oración o a través de la oración. Porque dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces es hasta que el Señor venga que
nosotros como no solamente como hijos, sino ahora ya en este papel de guardas, el día de hoy, esta es la invitación que estás recibiendo de parte del Señor, de ser parte no solamente de un pueblo, sino ser parte de esta promesa y ser parte de esos guardas que el Señor pone para que de día y noche estén intercediendo, estén orando, no callen y estén orando a favor de su pueblo hasta que sea restablecido y lo ponga por alabanza en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta es nuestra invitación y es por eso la necesidad que haya guardas en la oración. Esta imagen que te pongo es porque aquí se pueden visualizar perfectamente los muros de Jerusalén, pero así como Jerusalén, la ciudad vieja, tiene estos muros, ¿no? Que en su momento, bueno, la protegieron de ataques y algunas de esas murallas pues fueron destruidas. Realmente estas murallas ya incluso datan de siglos, ¿no? Posteriores a Cristo, porque pues fue tomada esta ciudad por los romanos, ¿no? Fueron destruidos y esta muralla ya fue construida después, pero bueno, cumple, ¿no? Con la función actualmente de proteger, de proteger esta ciudad. Es una bella imagen y asimismo el Señor protege, así como esta ciudad está rodeada de murallas, asimismo el Señor nos protege a través de esos hermanos y hermanas que están intercediendo de manera constante a favor de ti, a favor de tu familia, y ahora nos invita a ser parte de ese grupo también. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mirar cuál es el perfil de un guarda en la oración. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un guarda en la oración? Pues primeramente, apunta allí en tus notas. No vamos a llamarle requisitos, ¿no? Que debe de tener un guarda, pero sí vamos a llamarle que son esas características que busca el Señor de una persona que quiera sumarse a ser parte de esta promesa. Y una de esas características es tener un corazón dócil y estar dispuesto. Tener un corazón dócil y estar dispuesto. Dice la palabra de Dios, acompáñame por favor al Salmo 51:15. Y mira, ve cómo dice la palabra, ¿no? A través del salmista. Dice el salmista al Señor, Señor, abre mis ojos, abre mis labios, perdón, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice, son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es importante que un guarda en la oración tenga esta característica, que le busque con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque ese tipo de corazones son los que, de los que el Señor se agrada. Él no rechaza un corazón sencillo, un corazón sincero que llega delante de Él en oración. Y bueno, también, como dice la palabra allí en Ezequiel 22:30, ¿no? Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces, ¿cómo el Señor busca disposición? Porque en estos tiempos, ¿no? Del profeta Ezequiel, ¿cómo dice el Señor? O sea, que él buscó un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra. ¿Y qué pasó? No lo encontró. No había alguien dispuesto. Y es por eso tan importante que nosotros como hijos, como la iglesia que somos, estemos dispuestos para interceder a favor, para clamar a favor de esta tierra, porque hay tanto pecado que
de verdad por todo el pecado que hay, merecemos ser, la muerte, ¿no? Bien lo dice la palabra, la paga del pecado es muerte, pero el Señor necesita de esos hijos que se levanten y clamen a favor de la tierra y clamen a favor de su pueblo, de sus familias, para que Él tenga misericordia. Ajá. Tenga esa misericordia, se mueva en misericordia y aún nos siga dando una oportunidad de vida, ¿no? Muy bien. Otra característica que debe de tener el guarda en la oración es que debe de tener amor por los demás, ¿no? Una persona que es guarda es aquella persona que está velando, que dobla rodilla, que está alerta y por lo tanto pues debe de haber ese amor por la iglesia del Señor. Eh, fíjate, cuando el Señor habla justamente de la vestidura que debe de tener un sacerdote, y aquí hago este símil, porque un guarda de oración es un sacerdote, porque está intercediendo. Si tú lees un poquito la palabra en la parte del Antiguo Testamento, vas a poder mirar que eran los sacerdotes que se acercaban delante del Señor para interceder a favor del pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo y allí no solamente ya había ofrecido, ¿no? ese sacrificio para expiación de pecados y ingresaba al lugar santísimo para interceder a favor del pueblo. Pero ese sumo sacerdote ingresaba con una vestidura especial y parte de la vestidura que traía o portaba el sacerdote es lo que se llama el efod, el efod y el pectoral. El efod era una clase o como estilo chaleco, que tenía dos sombreras, y en cada hombrera tenía los nombres escritos, 6 nombres de las tribus de Israel y en la otra 6 nombres de la tribu de Israel. Pero también traía el pectoral y en el pectoral, en cada piedra hermosa con la que era hecho, estaba grabado también el nombre de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Y estaba en el pecho, estaba sobre su corazón y así entraba delante de la presencia de Dios. Y ve lo hermoso, ¿no? Que, como dice la palabra, ¿no? Dice, harás asimismo el pectoral. Esto está en Éxodo 28, verso 15. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble. Y luego dice la palabra en el verso 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, así, ¿no? Y va describiendo cada hilera qué piedras tiene. Y el verso 21 dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Entonces, en cada piedrita venía grabado el nombre de cada tribu, como yo te decía. Y el versículo 29 dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, ya que entraba el sumo sacerdote al santuario a interceder a favor del pueblo. Entonces, esto habla de interceder, de ser un guarda en la oración por amor. Porque llevas en el corazón el nombre de cada familia por la que estás intercediendo, porque llevas en el corazón el nombre de esa persona, de ese pequeñito por quien estás intercediendo. Lo llevas en el pecho, como si fuese el pectoral, lo llevas sobre tu corazón cuando entras delante de la presencia de Dios a interceder. Por eso el guarda debe de tener ese amor por la iglesia, ese amor por las familias. Ahora, también una de las características del guarda es que debe de tener una vida de oración personal. Jesús era
es el intercesor, más bien, es el intercesor por excelencia. Eh, él ya no está en esa cruz, él no está muerto, él está vivo y él está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ay, Señor, no mires ese pecado que hizo Jessica. Señor, ten misericordia de ella. Ajá, él está intercediendo a favor de cada uno de nosotros. Y él, que es nuestro intercesor por excelencia, dice la palabra que se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Y es así, ¿no? Nos muestra la palabra cómo Jesús tenía esa vida de oración personal con el Padre, tenía esa intimidad, esos encuentros personales con su Padre. Y así debe también de ser con nosotros como guardas en la oración. Ahora, el guarda también debe de conocer a Dios, no conocer de Dios, porque podemos conocer toda la palabra, no las podemos saber de memoria, pero más bien es conocer a Dios, tener ese verdadero encuentro, esa relación personal, esa relación, ¿no?, diaria, de manera que pues apele, ¿no?, a la misericordia de Dios en oración, a su justicia, a su bondad, a favor de los demás. Así como el ejemplo que nos da la palabra con Abraham, perdón. Ajá. Ahí en el libro del Génesis, si quieres revisa, en el capítulo 18, nos habla de cómo él estaba intercediendo, ¿no?, a favor de que el pueblo no fuese destruido, y él estaba apelando a la misericordia de Dios. Incluso le dijo al Señor, a ver, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, él se notaba en esa oración que conocía perfectamente a Dios. Y así debe también de ser con un guardia. También un guardia en la oración vive en santidad, vive en santidad. Ve cómo dice la palabra. Aquí acompáñame a Isaías 6, versos del 6 al 8. Isaías 6, versos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Muy bien. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos a través de esta palabra que el Señor utiliza a sus hijos cuando han sido limpios de su pecado. Entonces, realmente el testimonio, hermano, es un termómetro de esto. Es por eso que un guarda en la oración, pues también debe de dar buen testimonio. Parte del perfil es que debe de ser una persona bautizada en agua, porque acuérdate que el bautismo en agua es esa renuncia pública que hacemos al pecado, ¿no? Entonces, es también parte de dar testimonio, es parte de dar testimonio. Nuestro mismo Señor Jesús, para dar testimonio a los demás y de lo que era conducente a hacer, se bautizó, ¿no? Él estaba limpio, en él no había pecado, pero él por obediencia se bautizó. Entonces también es una de las características, y preferentemente también un guarda de la oración entonces debe de estar bautizado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, porque también podemos mirar a través de la palabra como cuando empieza, ¿no?, la iglesia primera, como pues los discípulos empiezan a mirar quién les apoyen en las mesas, y las personas que incluso apoyaban en el servicio de las mesas debían de ser llenos del Espíritu Santo. Imagínate cuánto más un guarda en la oración, ¿no?, que busca de continuo, el rostro de Dios e intercede a favor de las necesidades de los demás. Muy bien, bueno, pues este es el perfil. Vamos al siguiente punto,
que habla acerca de la guardia en la casa de Dios. Yo te decía que así como los lugares estratégicos, ¿no?, de ciertos países, como podría ser el Pentágono en los Estados Unidos, eh, deben de ser resguardados, así igual la casa de Dios, nuestra iglesia debe de estar resguardada, porque ese es el lugar estratégico, es en donde se está dando batalla, es en donde se están preparando las batallas, no en el plano físico, sí, hermano, sino en el plano espiritual. Es donde el reino de las tinieblas eh, no tiene cabida. Se está dando batalla justamente al reino de las tinieblas. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través de la alabanza, a través de, sí, pues de estar llevando ese plan de salvación a otras personas. Y es por ello la necesidad de instalar guardas en la oración durante los diferentes servicios que se tienen dentro de nuestra iglesia. Ahora, realmente es importante, ¿no?, tener instalados estos pequeños grupos de hermanos que estén intercediendo, porque es entonces donde se va a mirar el fruto de una iglesia, porque se está dando esa batalla espiritual. Quizás ustedes no ven, quizás ustedes han llegado a la iglesia y lo reciben, ¿no?, nuestra hermana Ujier, nuestra hermana portera, y ya les indica dónde sentarse, ustedes se sientan, pero saben que durante todos los servicios están estos grupos, estas parejitas que armamos a veces de guardas en la oración, intercediendo. ¿Para qué? Para que la palabra que tú escuches realmente sea esa revelación a tu vida, realmente a través de la palabra Dios esté hablando a tu corazón, te esté mostrando incluso aquello que necesitas mudar y cambiar para vivir en santidad. Yo te puse esta carpita porque me acordé de una enseñanza que un día, ¿no?, que un día ahí leí, que habla acerca de la carpa pequeña, ¿no? Y hablaba de una persona que, que realmente, pues, pastor de una iglesia, y cómo esta iglesia, pues, tuvo un gran crecimiento, ¿no? Un gran crecimiento. Pero él daba testimonio, ¿no?, de que ese crecimiento de la iglesia no se hubiese logrado sin la existencia de la carpa pequeña que estaba al lado de la iglesia, porque justamente en la carpa pequeña era donde estaban los hermanos como guardas en la oración, intercediendo todas las noches, todas las ocasiones en que había una enseñanza, había un servicio, había un llamado. Ahí estaban los hermanos guardas en la oración en la carpa pequeña. Y es por esta carpa pequeña que la carpa que estaba al lado se iba haciendo aún más grande, ¿no? No solamente en números, sino en verdaderos discípulos, por la oración de estos grupos, por personas que aceptaron el llamado de colaborar con el Señor para formar parte de esta promesa, de esos guardas que no callan de día ni de noche. Muy bien. Algo importante también que te quiero mencionar en este punto. Tú sabías que dentro del tabernáculo había lo que se llama la fuente de bronce, que justamente después de entrar por los atrios, ¿no?, del lugar de los sacrificios, ¿no?, donde se ofrecía ese animal para expiación de pecados, había después una fuente llamada la fuente de bronce, y esa fuente, para después entrar ya a esa parte en donde el lugar santo y lugar santísimo, donde posaba la misma presencia de nuestro Dios, esa fuente estaba hecha, fíjate, me llama la atención, estaba hecha de los espejos de las mujeres. Y lo vas a mirar en Éxodo 38:8. Mira, ve cómo dice la palabra. Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce,
de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, realmente velaban, como un vigilante, o sea, estaban como guardas, ¿no? Ahí peleando la batalla a favor del pueblo. Entonces, esta fuente de bronce servía para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. Y es tan hermosa y tan reveladora la palabra porque entonces nos damos cuenta que cómo a través, en el plano espiritual, a través de la oración de los guardas, de quienes están velando, están velando ahí en las puertas, están velando dentro de la casa de Dios, es que el pueblo puede ser limpiado. El pueblo puede, una vez que escucha la palabra, ¿no? Que escucha la palabra incluso durante el tiempo de alabanza que se está declarando la palabra, puede haber revelación en sus vidas y eso, con esa revelación, con esa palabra, ¿no? Que llega e impacta sus corazones, ellos son limpiados. Y de los espejos de las mujeres, porque entonces ellos están recibiendo incluso a través de la palabra esa revelación que les está mostrando la palabra como un espejo, diciéndoles, mira, o sea, ve cuál es tu condición. Y eso les sirve o nos sirve para darnos cuenta que nuestra condición sin el Señor Jesús es pésima, es muy mala, ¿no? Y entonces eso nos lleva a meditar en nuestros caminos y a decir, no, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser cambiado. Entonces, es por eso importante la guarda en la casa de Dios. Siguiendo al siguiente punto, habla acerca de cómo se deben de guardar las puertas y reparar los portillos. Los guardas en la oración deben de estar atentos, ¿no? Y deben de ser reparadores de portillos. Un portillo, hermano, es justamente esa abertura que se hace en una muralla o en una pared. Y primero se van haciendo grietas hasta llegar a ser portillos. Y ve lo que dice la palabra en Isaías 58:12. Dice la palabra de Dios, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y es que sí, el guarda en la oración es ese reparador de portillos, porque estas grietas que se están haciendo, estos huecos que se están haciendo dentro de los muros de la iglesia, se tienen que reparar y se reparan a través de la oración. Es no dar lugar, no dar cabida a que por cualquier orificio, cualquier grieta o cualquier portillo, abertura, pueda entrar aquel que yo ya te dije. Él no pierde el tiempo, él está atento y está viendo la forma en cómo entrar no solamente a nuestra iglesia, sino a nuestras familias, a nuestras vidas. Y nosotros tenemos ese compromiso ahora, que conocemos esta palabra, de ser reparadores de portillos para evitar de cualquier modo, en cualquier momento, que aquel venga y a través de una abertura o de un portillo pueda entrar a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra iglesia. Él no desmaya. Yo te decía, la iglesia sí, a veces está bien dormida, estamos bien dormidos, pero Él no desmaya. Por eso el Señor nos llama a edificar ruinas antiguas. Aquello que quizás ya se estaba quebrantando, aquello que quizás ya tenía una abertura, alguna grieta, repararlo de inmediato. ¿Y cómo se repara? ¿Cómo se repara? A través de la oración y a través de la palabra de Dios.
Estamos reparando, estamos reparando, estamos levantando a través de la oración, con fe, reparando portillos, levantando esos muros. Siguiente punto de nuestro tema. Hay consecuencias de la negligencia y el descuido en la protección de la casa de Dios. Sí, hermano, hay consecuencias. Y yo como guarda, entonces tengo una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios, porque la consecuencia, mi hermano, es la muerte espiritual del pueblo. La falta de fruto y de crecimiento espiritual en una iglesia. Si nosotros somos negligentes, es decir, somos poco cuidadosos y no asumimos ese papel que tenemos en dar esa protección a nuestra casa. Vamos a mirar la palabra, como dice, te voy a pedir que me acompañes a Ezequiel, Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. El atalaya en este caso, mi hermano, es ese guarda que está protegiendo las murallas, está protegiendo su ciudad. Entonces dice, y lo pusiere por atalaya, versículo 3 dice, y él viere venir, mira, la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Pues esa es la labor. O sea que el guarda debe de estar atento porque el guarda, al estar atento y vigilando, ¿no? Desde las puertas y vigilando esa casa de Dios, él es el primero que ve. Y entonces, en este caso, como el atalaya, ¿qué tenía que hacer? Tocar la trompeta y avisar al pueblo. Tiene que tocar la trompeta y avisar al pueblo para que entonces ellos también se resguarden, sean precavidos, etcétera, ¿no? Pero dice el versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, es decir, si el guarda o el atalaya estuviese dormido o fuese descuidado o negligente, que dice, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. ¿Te das cuenta? Es que es una cuestión de vida y de muerte. Aquí, hablando en el plano físico, pero estamos ahorita en un terreno espiritual. Estamos hablando de una protección espiritual dentro de la casa de Dios. Entonces, es una cuestión de vida o de muerte en el plano espiritual. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, qué gran responsabilidad tenemos, ¿no? Y entonces quizás tú me vas a decir, no, hermana, entonces tú me dijiste que esta era una invitación que yo recibía de parte del Señor para hacer, ahora sí que, parte de esa promesa que le da a su pueblo, ¿no? De guardas que no callan, que están a favor de Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Pero si va a haber estas consecuencias, yo ya no quiero participar, ¿no, hermano? Debemos de ser responsables, asumir esa responsabilidad, pero estar conscientes de que si nosotros somos descuidados en esa labor, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y la consecuencia es la muerte espiritual de una persona. La consecuencia es que la palabra, así como entra por este oído, salga por el otro
y aunque esa persona quizás vaya a la iglesia, no haya un cambio o una transformación en sus vidas. Y entonces esa persona continúe con su pecado. Y recuerda, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia espiritual de esa negligencia y de ese descuido? La muerte espiritual de esa persona. Ajá. Entonces, claro que hay consecuencias. Por eso debemos de, sí, asumir esta responsabilidad delante de Dios y ser cuidadosos. Y contrario a negligentes y descuidados, seamos constantes en esta labor y tengamos ese sentido de urgencia. Cuidadosos, ¿no? Y constantes, ¿no? Como lo veíamos en nuestra cita base. Todo el día, constantes, de tal manera que todo el día y toda la noche no callemos y estemos intercediendo. Y tú pensarás, ay, hermana, pero es que tú quieres que todo el día esté orando. Hermano, o sea, dentro de tus actividades diarias que realizas, puedes estar intercediendo. A veces vamos en el camión o vamos caminando y en ese trayecto, ¿no? De la casa al trabajo, en donde quizás hasta perdemos una hora, de verdad, hermano, tú puedes ir intercediendo y el Señor te abre los ojos y te da discernimiento, ¿no? Para mirar esa necesidad, para mirar la otra necesidad y estar intercediendo, para recordar el nombre de esas familias que están en necesidad y también estar intercediendo. Entonces, no es que no trabajes o no hagas tus labores, sino que aún estando haciendo esas labores puedes estar intercediendo, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando quizás estás lavando o estás haciendo la comida, si recuerdas, ¿no? Como yo te decía, ¿no? El nombre de una familia, ponlo sobre tu pectoral, ponlo sobre tu corazón y asume esa responsabilidad de estar guardando, de estar cubriendo, haciendo muralla, haciendo muro alrededor de esa persona o de esa familia, ¿sí? Ahora, es importante, antes de mirar este punto, que también es con relación a esta parte, ¿no? En lugar de negligencia y descuido, yo te decía que tengamos sentido de urgencia. Y hay una palabra que nos habla mucho de ese sentido de urgencia. Vamos a leerla. Números 16, está en Números 16, versículo 41 al 48. Mira lo que dice la palabra. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, había murmuración en el pueblo, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. De verdad que Dios estaba enfadado. Y decía, este pueblo que murmura, ¿no? Y que se queja, los voy a consumir en un momento. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. Hermano, el sentido o el significado del incienso son nuestras oraciones. O sea, en el plano, poniéndolo al día de hoy, el significado de poner incienso, ¿no? Es el incienso son nuestras oraciones, son las oraciones de los justos, de quienes han sido justificados con la sangre de Cristo. Entonces, así le dijo Moisés a Aarón, sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado, ¿no? Lo que te decía, es una cuestión de vida o de muerte. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo. O sea, Aarón no dijo, no, sabes qué, espérame, yo voy a trabajar primero.
No, no sabes qué, es que ahorita tengo mucho sueño. La verdad es que estoy bien cansado. Tú sabes cuánto nos hemos cansado por este pueblo tan fastidioso. Tengo sueño. No. O sea, dice, entonces Aarón entendió ese sentido de urgencia. Era de vida o de muerte. Tomó el incensario, como Moisés dijo, y dice, y corrió, hermano, en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Pero fue porque este hombre, este sacerdote Aarón, entendió el sentido de urgencia. Que si él no ponía ese incienso, si él no oraba, no intercedía a favor del pueblo, la mortandad no iba a cesar. Y ve el versículo 49 cómo termina. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Yo no quiero saber el número de las personas que han muerto a causa de mi flojera, a causa de mi falta de entendimiento sobre estos temas, a falta de esa disposición para doblar rodilla a favor de mi iglesia, a favor de las familias que integran esta iglesia, a favor de mi familia física, a favor de mis hermanos, de mis amigos. Entonces sí hay consecuencias, hermano, pero en lugar de negligencia y de descuido, vamos a tener, como yo te decía, constancia en la intercesión, en la oración y sentido de urgencia, porque es un asunto de vida o de muerte. Ahora, esta última parte de nuestro tema, acerca del discernimiento que debe de tener el guarda en la oración. El guarda debe de ser dócil a la voz de Dios. Es por eso que te puse esta ovejita, porque recuerda esta cita en Juan 10:27, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor Jesús, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. Entonces, recuerda, el guarda debe de ser dócil a la voz de Dios. Y también debe de tener madurez espiritual, es decir, utilizar sus sentidos para ejercitar ese discernimiento que es el distinguir, ¿no? Distinguir las cosas y entonces orar de una manera correcta. Dice la palabra en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero dice el uso, o sea, debemos de ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento, debemos de ejercitarnos en la oración para ejercitar nuestro oído espiritual, nuestra mirada espiritual, pedirle al Señor que podamos mirar como Él mira y entonces conocer, que el Señor nos traiga esa revelación y conocer cuál es la necesidad que tiene esa persona o que tiene esa familia e interceder de una forma correcta. Para eso nos sirve el discernimiento en la oración, para interceder de una manera correcta, hermano. Y ser efectivos entonces en nuestra oración, ser efectivos. Y finalmente, quiero, es la parte de la conclusión y de la acción práctica, pero antes de hablar de ella, me gustaría concluir con esta cita, ¿no? El Salmo 137, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ay, cuando yo leí esta palabra, hermanos, dije, de verdad el salmista, qué corazón tenía, ¿no? De orar en este sentido al Señor y de decirle, Señor, si yo me olvido de Jerusalén, si yo me olvido de Centro Cristiano Zumpango, como mi iglesia, me olvido de mi familia,
que pierda mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a mi iglesia, ¿no? O a mi familia como preferente asunto de mi alegría. Y esta oración del salmista nos ayuda a mirar lo importante y la prioridad que debe de tener el que nosotros de verdad seamos esos guardianes, esos atalayas, esos intercesores que estén velando de manera continua. Y si no cumplimos con nuestra responsabilidad, incluso poder declarar, ¿no?, al Señor y decirle, Señor, o sea, ¿para qué quiero mi destreza si no estoy sirviendo como ese verdadero guarda? ¿Para qué quiero una lengua mejor que se pega a mi paladar? Si yo no me estoy acordando, no estoy enalteciendo a través de una oración o de un clamor a mi iglesia o a mi familia, ¿no? Es por eso que te invito a que como acción práctica, durante esta semana, tú asumas, eh, no solamente durante esta semana, sino a partir de este estudio, pero que se haga muy evidente en esta próxima semana, que tú asumas ese compromiso, esa responsabilidad y empiezas a interceder a favor de las necesidades de tu familia. Ser ese guarda en la oración en tu familia. Y ahora que estamos próximos a regresar ya de manera presencial a Centro Cristiano Zumpango, que si tú vas al servicio que vayas y llegas, te acerques quizás a nuestros pastores o te acerques a una servidora y nos preguntes y nos digas, hermana, quiero unirme a ese grupo de guardas que están haciendo oración en este momento. Y quizás a lo mejor ese día no vas a escuchar la palabra, pero vas a estar en el servicio donde no te van a mirar las demás personas, pero donde vas a derramar tu corazón delante de Dios a favor de otros y donde sí te va a mirar el Señor, porque va a ser en esa carpa pequeña donde el Señor mira los corazones, junto con ese grupo o pareja de guardas que en ese momento estén orando. Así que ya tienes esa acción práctica y yo te espero ver pronto uniéndote y queriendo ser parte de nuestro grupo de guardas en la oración. Y bueno, pues con eso concluimos nuestro tema. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana en una sesión de Zoom para preguntas y respuestas. Me dará mucho gusto estar contigo. Dios te bendice.